Muy buenas tardes, amigos y simpatizantes de tu canal de YouTube. Hoy abordaremos en nuestra reflexión lo que llamamos instituciones de sanación moral. ¿Qué es esto de las instituciones de sanación moral? Es la serie de procesos por los cuales se trata de recuperar la trama social, las relaciones sociales, el bienestar del grupo, cuando una persona o un subgrupo dentro de este grupo ha dañado la trama, ha dañado la armonía y el buen comportamiento, la dinámica correcta del grupo, con su conducta antisocial, con su conducta antimoral, con su conducta incluso en contra de la ley. ¿Qué sucede? Cuando una persona, por, por conciencia o sin ella, con intención o sin la intención, daña esta conducta que el grupo considera correcta, buena, y comete una conducta antivaloral, comete una conducta fuera de los lineamientos que el grupo ha señalado como los que se deben de seguir, los correctamente bondadosos, según ese grupo. Entonces la autoridad que representa y que es la encargada de que ese grupo alcance el bienestar común, el bien común, ¿sí?, y el desarrollo de cada uno de los individuos, y que el grupo alcance sus propias metas, aplica este proceso de sanación moral. Mucho depende del tipo de conducta y el daño que sufrió el grupo y la trama social. Si el daño fue muy grande, el castigo o el proceso de reintegración de la armonía social será igual de grande, o debería de ser igual de proporcional que el daño sufrido. En este momento, ¿quién impone este proceso y quién lo echa a andar? La autoridad moral, es decir, el encargado del grupo y de salvaguardar esta moral y estos valores, que puede ser en la familia el padre, la madre, la tía, el abuelo, la abuela, ¿sí?, aquella persona que tiene a su cargo la familia. Puede ser la autoridad eclesiástica, puede ser la autoridad religiosa, puede ser la autoridad política, puede ser la autoridad legal, puede ser la autoridad judicial, puede ser la autoridad civil, ¿sí?, quien tenga a su cargo el grupo. De eso se trata, ¿sí?, de salvaguardar el grupo que ha sido dañado por la conducta antisocial y por lo tanto antimoral o amoral o inmoral del grupo. Sé que hay distinción en cada uno de estos términos, pero en lo global podríamos decir cualquiera de estas sanciones daña la trama, desgarra la trama social, ¿sí?, y entonces hay que reparar este daño que ha sufrido el grupo. ¿Cómo se va a reparar? A través de estos mecanismos de sanación moral. En algunos grupos muy rígidos, extraordinariamente inflexibles, la reparación de este daño va a ser muy fuerte. Incluso sabemos en algunas sociedades lejanas, afortunadamente, de nuestro hermoso país, cuesta la vida del infractor, o castigos tan severos como los azotes o como mutilaciones corporales. Afortunadamente en nuestra hermosa patria, por lo menos no de un uso generalizado, no contamos con estos grupos que cuenten con estos castigos a quien ha infraccionado o a quien se considera que ha infraccionado a la moral. Pero decíamos, mucho depende del tipo de conducta y el daño que haya sufrido la trama social. La primera es cuando infraccionaste los valores morales, entonces lo primero que sucede es una amonestación. La autoridad moral te amonesta, te regaña, te regaña. Y este regaño puede ser muy severo, puede ser o muy liviano, nada más una simple amonestación, ¿sí?, y con eso se reconcilia la persona con el grupo, ¿sí?, siempre y cuando haya un pedimento de parte del infractor de ese perdón, o un pedimento de esa disculpa. Pero debe ser a la persona que se dañó directamente con la conducta antisocial o antimoral,
y al grupo en general. Luego entonces, el castigo es público, se le regaña, se le amonesta públicamente. Si hay un castigo con subsecuente de esta conducta, entonces el castigo se hace público. No va a ir tu primo al paseo porque hizo lo que no debía, porque está castigado, y entonces se comunica a toda la familia que ese niño o que ese infante infringió los valores del grupo familiar y que no puede ir, no puede disfrutar de una vida cotidiana, de una vida ordinaria, sino que está castigado. Ese sería el segundo mecanismo, el castigo público. Por lo tanto, esto se deduce de una vergüenza pública. Ah, es el que infraccionó la moral, es el que no obedeció a sus papás, es el que no actuó con valores. Ah, luego entonces es el niño que queda marcado, o es la persona adulta, adolescente o de la tercera edad que queda marcado para toda su vida como el infractor de la moral, el que alguna vez no obedeció los caminos rectos que le señaló el grupo. Si la falta fue muy grave, se la aísla a la persona. El ejemplo más clásico de este aislamiento es el proceso penal, en donde se mete a un cerezo o a un ceferezo al infractor, ya bajo todo el respaldo de la ley. Recordemos que una de las fuentes del derecho es la moral, y el derecho va a tomar muchos de los valores que protege de la moral, entre otras fuentes, formales e informales, o materiales incluso. Se da el aislamiento. ¿Para qué? Para que durante ese tiempo en donde la persona infractora se encuentra recluida, que no necesariamente puede ser en la cárcel, puede ser en su recámara, si fue muy leve la infracción y no hubo una conducta típica sancionada por la ley, entonces se le da tiempo para que reflexione, para que lleve a cabo un proceso de reintegración y de concienciación que le permita otra vez reintegrarse a su vida cotidiana, a su vida ordinaria, y retomar sus actividades comunes y corrientes. Una vez que se ha cumplido con este proceso, que decíamos puede ir desde la amonestación, requerir un perdón público, un castigo público o incluso el aislamiento, el sujeto a este proceso de reconciliación moral debe de denotar y de demostrar sinceramente un arrepentimiento. Si no lo hace con sinceridad, o la autoridad moral no lo ve con cierta sinceridad, entonces automáticamente se le vuelve a aplicar el mismo o otro proceso, ¿sí?, para que se le dé más tiempo para pensar y rectificar su conducta. Una vez que se ha cumplido y se ha comprobado que hay un proceso ya muy consciente de arrepentimiento y de intención de no volver a dañar al grupo o a alguno de sus integrantes, entonces se reconcilia a la persona infractora con el grupo y, entre comillas, se olvida, aunque decíamos, como es una vergüenza pública, es parte del proceso, siempre quedará en el recuerdo del inconsciente o del consciente, dependiendo, social, al infractor y su infracción. A veces muy reiterativamente se le da recuerdo de que él fue un infractor, ¿sí?, social, y queda en el inconsciente o en el consciente grupal, social. Se reconcilia entonces la persona y vuelve a considerársele un miembro, ¿sí?, en donde ya se supone no se deberá de tomar en cuenta esa infracción porque ya fue pagada a través de este mecanismo la infracción y ya fue recuperado, ¿sí?, su categoría y sus actividades dentro del grupo. Esto sucede así. Cuestionable, tal vez te lo dejo a tu conciencia, te lo dejo a tu experiencia, a cómo has vivido esto. Muchas de ellas son cuestionables, ¿sí? Estos mecanismos son necesarios en muchas ocasiones, sí, porque decíamos, el grupo tiene que buscar resguardar sus fines, sus propósitos y el alcance del bien común, siempre y cuando habrá que respetar en un derecho irrestricto, ¿sí?, un código de ética, un código de no dañar ni física ni
emocionalmente a la persona, mucho menos, ¿sí?, los derechos humanos que como persona le pertenecen y que merecen todo el respeto de la moral, ¿sí?, y de cualquier institución social. Ojalá te haya gustado esta reflexión. Si te gustó, danos un like, recomiéndanos, suscríbete y nos vemos en la siguiente reflexión. Un gran abrazo.